Muy buenas noches, docente y compañeros. Somos el grupo número 3 del NRC 25617 y vamos a exponer sobre estadística y probabilidades. Introducción. El presente informe tiene como objetivo aplicar herramientas estadísticas. Estos datos servirán para mejorar la gestión de los inventarios de la empresa y mejorar las decisiones logísticas y comerciales. En la metodología. Para la metodología hemos realizado la recolección y organización de datos, cálculo de estadísticos descriptivos, evaluación de la normalidad, cálculo de probabilidades, justificación de decisiones. Objetivos. Nuestro objetivo principal es analizar la demanda de un producto mediante herramientas estadísticas basadas en la distribución normal con el propósito de optimizar decisiones de inventario de una empresa del comercio electrónico. Objetivo secundario 1. Calcular medidas descriptivas para comprender el comportamiento de las ventas. Nuestro objetivo secundario número 2 es verificar la normalidad de los datos utilizados, asimetría, kurtosis e histograma. Objetivo secundario número 3, estimar probabilidades con base en la distribución normal estandarizada. Y por último, nuestro objetivo secundario número 4, formular y resolver escenarios adicionales de probabilidades. Recolección de datos. Estos son los datos de muestras que contienen fecha, unidades vendidas, precio unitario, ingresos. Las unidades se multiplican por los precios unitarios que nos dan los ingresos totales. Luego tenemos la muestra de ventas ordenadas cronológicamente. Aquí podemos ver la muestra que está ordenado de acuerdo a las unidades vendidas. Cálculos estadísticos. En esta parte vamos a explicar los fundamentos para entender cómo se comportan los datos en conjunto de observaciones. La media o promedio se calcula sumando todos los datos y dividiéndolos entre el número total de observaciones. Cálculo de la mediana. Es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados. Cálculo de la moda. Es el valor que más veces se repite en el conjunto de datos. Cálculo de la varianza. Mide cuánto se dispersan los datos respecto a la media. Cálculo de la desviación estándar. Es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Aquí presentamos los resultados obtenidos tras calcular los principales estadísticos descriptivos. La media o promedio de las unidades vendidas es 97.55. La mediana es 98 unidades, indicando que el 50% de los días se vendieron menos y 98 unidades el 50% más. La moda. En este caso hay varias modas, 70, 91, 98, 74 y 87 unidades. La varianza es 91.72, lo cual mide la dispersión de los datos respecto a la media. La desviación estándar es de 30.03 unidades, indicando cuánto en promedio se alejan las ventas diarias de la media. Número de datos, trabajamos con 31 registros, uno por cada día del mes de enero. Coeficiente de variación. El coeficiente de variación es 30.78%, lo que indica una variabilidad moderada en las ventas respecto a la media. Ahora hablemos de cálculo de estadísticos como la asimetría de Pearson y la kurtosis. Para poder calcular el coeficiente de asimetría de Pearson, vamos a aplicar para este caso un método alternativo que sería la simetría de tipo 2, que consiste en utilizar el valor de la media, restándolo por el valor de la mediana, multiplicándolo por 3 y dividiéndolo entre la desviación estándar. Para ese caso, obtenemos con nuestra muestra un sesgo negativo de 0,045. Esto quiere decir que es un sesgo negativo que está direccionado hacia la izquierda, lo cual es un cálculo aproximado pero no preciso, como se va a ver más adelante. En el caso del coeficiente de kurtosis percentílico se calcula multiplicando por un medio el valor del percentil 75 menos el percentil 25 o el rango intercuartílico dividido entre el percentil 90 menos el percentil 10.
obteniendo como resultado de kurtosis 0.309. Esto quiere decir que la curva es leptocúrtica, debido a los parámetros que se indican por el valor de kurtosis, como se pueden ver en la tabla que está en la parte izquierda. Continuando con la siguiente diapositiva, pues vamos a hacer el análisis de la normalidad. Para poder hacer ese análisis se va a tener que realizar un agrupamiento de datos para saber hacia dónde tienen que inclinarse la mayor cantidad de datos. Como se puede ver aquí, vamos a utilizar para determinar el número de intervalos mediante la regla de Sturges, obteniendo un valor de 5,954. Y en este caso también vamos a requerir algunos datos adicionales para realizar el agrupamiento, como viene a ser el mínimo, el máximo, que los valores son 36 y 158 correspondientemente, el rango, que es de 122 la diferencia entre máximo y mínimo, el número de datos 31, el número de intervalos son 6 y la amplitud lo hemos acomodado para que sea 21. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, hemos agrupado en 6 intervalos de acuerdo a la regla de Sturges, con intervalos de tamaño 21. En este caso se puede ver de 36 a 57 la distancia, el 57 a 78 y así correspondiente hasta el último intervalo, que es de 141 con 162. Vamos a concentrarnos en la frecuencia absoluta obtenida en cada intervalo. Podemos observar que en el primero tiene dos datos de frecuencia absoluta, en el segundo 7, 8, 7, 4 y 3 respectivamente. Esto quiere decir que la mayoría de datos están concentrados en la parte intermedia de los intervalos mostrados. Como lo vamos a ver en la siguiente gráfica, a continuación, vamos a ver que la mayoría de los datos están concentrados en la parte intermedia de los intervalos, como se pueden ver aquí. Se puede ver que en el intervalo de 78,99 tiene la mayor cantidad de datos, en este caso 8, y en los extremos se puede ver la menor cantidad de datos, como se puede apreciar. Sin embargo, esto quiere decir que sigue un análisis de normalidad, debido a que el número de datos es mayor a 30 y distribuyéndose hacia el infinito tiende a seguir una distribución normal. Dejo paso a mi compañero para que continúe con la exposición. Cálculo de probabilidad. Para poder calcular las probabilidades, necesitamos elementos necesarios y métodos de estandarización. Ahí tenemos los datos, la media, su valor respectivo 97.5, desviación de estándar 30,03 y el respectivo fórmula para poder desarrollar. Siguiente, compañero. Ahí tenemos un problema. Para poder resolver ese problema que dice, ¿cuál es la probabilidad de que las ventas en los posteriores años del mes de enero sean mayores a 125 unidades? Para el valor Z, vamos a hallar 125 menos 97.55 dividido entre 30,03. Vamos a hallar como resultado 0,9142. Debido a que obtenemos 0,9142, tomaremos un intervalo aproximado de dos valores de dicho valor que se le resta al 1. Entonces, 1 menos 8,8197, tenemos un valor aproximado de 0,183. Esa es la probabilidad expresado en porcentaje, 18,3%. Pasamos. La pregunta 2. ¿Cuál es la probabilidad de que los ingresos totales en los posteriores años en el mes de enero sean inferiores a 2.150? Igual ahí tenemos unidades, 2.150 entre 20, obtenemos 107,5. Estandarizando la información, para Z, el valor va a ir 107.5 menos 97,55 entre 30,03. Ahí obtenemos como resultado 0,3314, lo cual podemos visualizar en la tabla. Ahí
hallamos el valor de 0,6298. Expresado en porcentaje, tenemos 62,98%. Pasamos. Propuesta 1. ¿Cuál es la probabilidad de que un día aleatorio de enero se vendan entre 100 y 120 unidades? Primero, estandarizaremos los valores y convertiremos X a puntuaciones de Z. Para un X igual a 100, estandarizaremos y obtendremos un 0,08. El mismo procedimiento para X igual 120, que tendremos un resultado de 0,74. El segundo paso que realizaremos será buscar las probabilidades acumuladas usando la tabla Z, donde tendremos el resultado de 0,0815 y el otro valor de Z2, 0,74. El tercer paso será calcular la probabilidad entre 100 y 120 unidades, que nos dará un resultado de 0,2415, que nos daría como respuesta 24,15%. Y además tendremos la interpretación, que sería la probabilidad de que se vendan entre 100 y 120 unidades en un día aleatorio de enero es aproximadamente el 24%. Propuesta número 2. ¿Cuál es la probabilidad de que las ventas en enero estén entre 75 y 125? Para hallar la solución, lo primero que haremos es estandarizar. Para el valor de 75 unidades nos resulta un menos 0,75 y para lo que es X igual a 125 unidades hallamos lo que es 0,914. Para este caso usaremos dos tablas y sumaremos las áreas. Una que parte desde la media hacia la izquierda y la otra que parte desde la media hacia la derecha. Para Z1, buscando en la tabla, nos da como resultado 0,273373 y para Z2 nos da como resultado 0,318589. Para esta solución, en este caso, debemos hacer una suma de probabilidades de ambas tablas para obtener un resultado de 59,19%. En la tabla podemos identificar, para tener los puntos claros, es de la media hacia la izquierda y de la media hacia la derecha. Y la suma de los dos nos va a dar un 59,19%. Y la justificación de este ejercicio radica en la necesidad de desarrollar habilidades de estructura eficiente y precisa. Precisar las ventas del mes de enero, que serán del 59,2% de unidades vendidas, por lo cual sí se puede llegar a vender entre 75 y 125 unidades en el mes de enero. Continúa, Landeo. Propuesta 3. ¿Cuál es la probabilidad de que en un día se vendan más de 68%? O más de 68 unidades, disculpe. Debemos aplicar las fórmulas de estandarización. Para un X igual 68, obtendremos un Z igual 68 menos 97,55, que hallamos 21 menos 29,55 dividido nos da como resultado el menos 0,98. Ese valor debemos ubicarlo en nuestra tabla, interceptando el valor de menos 0,9 y 0,08. Podemos notar claramente que el área cubierta es el valor de nuestra respuesta. En ese caso es de 0,8364. Expresado en porcentaje será 83,64%. Entonces, podemos decir que hay probabilidad de vender más de 68 unidades en un día. Paso.
Muy bien, continuando con la exposición aquí, vamos a calcular la propuesta 4, lo cual nos dice cuál es la probabilidad de que las ventas estén entre 90 y 130 unidades. Para ello vamos a estandarizar los valores que está en el intervalo. Para 90 obtenemos una estandarización de menos 0,2514 y para un valor de 130 obtenemos un valor estandarizado de 1,0805. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar una suma de valores de acuerdo a nuestra tabla. Como lo podemos ver ahí, vamos a calcular primero el primer valor, el que está de la media hacia la izquierda, usando la tabla correspondiente que nos calcula desde el valor medio de la media hacia la izquierda, el cual obtenemos como resultado el 9,87%. En la siguiente diapositiva podemos observar cómo calcular el área de la derecha con la tabla correspondiente, el cual utilizamos la tabla de la mitad que nos proyecta los valores hacia la derecha. En este caso podemos ver que el resultado que obtenemos es de 0,3599,29. Haciendo la suma correspondiente obtenemos un resultado de probabilidad de 45,86%. Y eso sería todo. Agradecemos bastante la atención brindada, profesor, y el saludo de todos los integrantes para usted. Muy buenas noches. Muchísimas gracias.